ahora pasemos con nuestra invitada, Gina Molinares, quien nos va a hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención porque es de cultura ciudadana y cómo fomentar esta. Hola Gina, ¿cómo Gina, estás? querida, ¿cómo estás, mi amor? Un poquito de frío, ¿no? Hoy un poquito de frío, ¿no? Sí, El estamos verano, a el nivel. verano acá Tú en te Miami. puedes acordar de tu hermosa Valledupar. Total, No, estoy en mi debajo salsa. del palo mango. De hecho, me encanta tu outfit porque es como inspirado en, yo no sé, yo cuando era Ah. chiquita bailaba cumbia en el colegio y me acuerdo que era más o menos Nuestra parecido. tierra querida. Ay, te falta la Claro. A la velita y tierrita. Claro, Ay, un poquito de eso. Y la flor. El Eso. ondeo del sombrero volteado y todas esas cosas. Ya que se Dios viene la semana de la santo. colombianidad. Bien ¿Sí? colombiana. Exactamente, muy bien. Y bien colombianos hablamos y sobre todo que siempre con nostalgia nos acordamos de lo importante que es la cultura ciudadana. Cuando tú estabas presentando a Gina, pensé que iba a estar el profesor Mocus, pero no, me dijo, no, es Gina que va a hablar de cultura ciudadana. Y de la porque importancia de si esta. ustedes se acuerdan, y no es un tema de política, sino es un tema No, un poco no. de historia. Cívico. ¿Cierto? Vivimos los que tuvimos la oportunidad de estar en Bogotá como una persona, como el doctor Antanas Mocus, quiso meterle a nosotros en la cabeza lo vital que era la cultura ciudadana con las cebras y demás. ¿El tema que tienes tú es parecido o es igual o es mejor? Digamos que mejor, para que no se quede en el olvido como en esa época de antaño. Eso, Lo eso. voy a traer para que se ponga de moda nuevamente. Muy bien. Mira, la cultura ciudadana debería asumirse como un estilo de vida, como un principio de vida. Realmente no es algo que debería ser impuesto ni obedecer a un castigo, sino que debería nacer del corazón, debería haber una motivación mucho más profunda como el amor hacia nosotros mismos, el amor hacia nuestros prójimos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, digamos a nuestra A la ciudad, sociedad. a la sociedad, a nuestro país. Esa debería ser la mayor motivación y saber que realmente la cultura ciudadana nació con un propósito muy importante y es la protección, Hernán. O sea, es protegernos a nosotros, es proteger nuestro ambiente, es proteger nuestro país, nuestro entorno. ¿Tú crees que Colombia está en un momento donde nuestra cultura está en pañales en las diferentes ciudades, siendo sensatos? Yo creería que sí, sí, porque no hay una conciencia, no hay conciencia de las consecuencias de no vivir de una manera, pues, con cultura. Y ya que está así, esos niveles están tan bajos, ¿qué podemos hacer, Gina, para empezar a incrementarlos? Bueno, yo creería que el primer foco para empezar a promover este tipo de estilo de vida y de principios debería ser el hogar. Ahí es donde empieza a construirse, en familia empieza a construirse la cultura ciudadana, se desarrolla en las escuelas, en los colegios, pero se practica en la comunidad, en nuestra sociedad. Y debería ser como esa capacidad de poder identificar hasta dónde llegan nuestros derechos y empiezan los de los otros. Es tener una conciencia más colectiva y no individualista. Claro. Ahora, yo creo que lo más importante es crear la práctica dentro de la cultura ciudadana. Yo pongo ejemplos. Evitar botar una goma de mascar al piso. Porque uno piensa que sencillamente terminó y esto es lo más fácil. Ajá. Y resulta que no solamente es esto, sino las consecuencias que puede llevar el simple hecho de botar un chicle a la calle. Sí, y cosas tan importantes también, Hernán, como el respeto a la autoridad. Nosotros venimos... Lo perdimos Colombia. mucho porque Tristemente. precisamente por nuestra cultura, porque es una cultura muy folclórica, entre comillas, y Muy además... ventajista, ¿no? Como que siempre le queremos sacar la ventaja toda por Sí, decir, como "No, el somos del- muy duros, muy inteligentes", Sí, sí. y no, realmente y- no y- es así. Y recuerda, usted no sabe quién soy yo. Es que eso es parte de esa Qué pena, cultura que eso da pena. perdimos, da pena. Yo lo sé. Perdimos ese respeto hacia nuestras autoridades y que no debe haber más motivación que la de hacer lo correcto. Claro. O sea, no podemos justificarnos o seguirnos justificando el que mi autoridad no mostró un comportamiento acorde a su estatus, a su posición. Entonces yo voy a responder frente a eso con un soborno o con ese tipo de cosas que manejamos como si fueran triviales y normales. O muchas veces con respuesta a la misma violencia. O con Sí. irrespeto. Ustedes se han dado cuenta, es que todos los días sale en Facebook como, y lo voy a decir sin nombres propios, es triste exponerlo, señoras dándole carterazos literalmente a los pobres policías en la calle porque resulta que están Fatal. tratando de mantener el orden y ellos para eso tienen un bolillo que es de alguna manera para evitar ese tipo de, digamos, de agresiones. Así Sí, yo pienso que el remedio no es que esté lejos. No, es como crear un poco más de conciencia
y empezar por el hogar, empezar por nuestro entorno que es bastante controlable. Digamos que cada hogar que empiece a fomentar principios como la solidaridad, como el respeto, como la tolerancia, donde el abuso o el maltrato no es una excusa para arreglar las cosas. Debe haber una conciencia mucho mayor de fomentar la amabilidad, la tranquilidad, la paz, la educación, que es supremamente importante para tener una actitud diferente frente a la vida y poder vivir, porque es que acuérdate que la cultura ciudadana es como el conjunto de costumbres, de acciones, de actitudes que los ciudadanos adoptan de cierta comunidad como un principio que es indispensable para poder vivir en armonía. Para que todo funcione correctamente. Sí. Totalmente. Gina, y digamos, ¿cómo hacemos las familias que llegamos acá de inmigrantes, por ejemplo, a Estados Unidos? ¿Cómo hacemos para cambiar ese chip? Porque obviamente los latinos venimos con lo que acabamos de decir, el folclorismo, la cosa, no respetamos, bueno. En cambio, acá en Estados Unidos se ve como que esa cultura ciudadana es un poco más fuerte, realmente se vive mucho más genuinamente que nosotros los latinos. ¿Cómo nos cambiamos el chip al llegar acá? Bueno, mira, yo creo que todo es una decisión. Lo que pasa es que llevarlo a la práctica también a veces nos es desafiante, pero es aprender, es reaprender. Es como quitarnos ese ropaje y esa manera de pensar y renovarla para poder adoptar nuevos principios y nuevas maneras de hacer las cosas, que es posible, y tratar de fomentarla sobre todo con nuestros hijos. Cuando tú eres papá y mamá, tú logras dimensionar las cosas de otra manera. Y es una manera de inspirarte también para hacer que las cosas sean mucho mejores, que nuestro país sea mucho mejor, mejorar también la reputación que tenemos como latinos en otros países. Sí. Entonces, sí, pero a mí me parece muy chistoso, sobre todo, no sé si te ha pasado a ti, que aquí cuando llega una persona que de pronto no conoce el sistema en Estados Unidos de orden y de normatividad, entra porque entra. O sea, tú llegas automáticamente a un sitio y te das cuenta que no hay un papel en el piso y te da ya pena botarlo. Claro. O en las zonas donde no hay fumadores o donde no se puede fumar, que son ya la gran mayoría, ya la gente lo piensa dos veces en prender un cigarrillo. sí, existe como el modelo, como el modelaje de Claro, otras actitudes. porque hay unas normas que la gente sencillamente las está implantando. Falta por ahí, obviamente, en algunos sitios, ¿no? Ajá. Donde uno ya dice, uy, por ahí hay, ojo, no digo colombianos, latinos, Latinos, sí, sí. pitando, ¿no? Echándole la mamá al señor porque es intolerante, porque Recordándosela. no le dejó pasar en una vía, se nos sale a veces. Sí. Es que tenemos que enamorarnos mucho de los beneficios, porque no puede ser una cosa de que porque me van a castigar, porque eso es un efecto demasiado temporal. Cuando tú eres muy consciente de los beneficios que trae comportarte de cierta manera, como adoptar la cultura ciudadana, tú vas a hacerse cada vez más natural comportarte así. Es que estás apuntándole a tener bienestar, a tener calidad de vida, a la seguridad, a la protección, a desarrollar la educación, el intelecto, o sea, hacer que realmente tu ciudad, tu comunidad, tu pueblo, tu tierra sea mejor. Indudablemente. Sí. Cultura ciudadana, asociado a educación. Y la educación entra por casa, y por los colegios, y por la sociedad. Gina, gracias. Muchísimas Entonces, gracias. una vez más, las redes para que la gente te siga, por favor. Pueden seguirme como Gina Molinares Coaching en todas mis redes sociales. Te vamos a invitar para que la próxima semana, como tenemos Semana de la Colombianidad, Ajá. tengas un tema muy interesante también para nuestras raíces, cómo debemos de pronto sacar lo mejor de nosotros. Así es. ¿Te parece? Buenísimo, parece. me parece. Gracias. Bueno,